La propuesta que les hice desde hace unos días, cuando nos enteramos que iba a haber es el cuarto diálogo por la nueva ley de protección federal. Les invité a los compañeros a que pensaran por qué no estaban asistiendo periodistas a los diálogos. En el primer diálogo fue en la Ciudad de México. Estuvieron físicamente dos periodistas entre 100 personas, y estuvimos 4 en línea porque no pudimos ingresar físicamente. Segundo foro en Oaxaca, sí hubo más colegas, 4, también entre 80 asistentes. En el siguiente, el tercer foro, que fue en Hermosillo, también estuvieron solo 6 colegas, entre alrededor de 80 personas. Esto, para mí, eso era una reflexión de que sí, la mayoría de los periodistas agredidos y asesinados en el país son de los estados y de los municipios, y la Secretaría de Gobernación decidió ir a escuchar sus voces. ¿Por qué no están presentes? Esa era la idea. Esa fue la invitación que yo les hice a reflexionar. Ahora, de la conversación, yo les preguntaba más bien a las colegas que promovieron esta reunión si había algo que les preocupara más y que no se fueran a ofender porque viniéramos a plantear cosas que algunos, como yo, hemos estudiado desde 1999, sobre la falta de derechos de los periodistas, sobre la falta de medidas del Estado para eliminar o disminuir nuestras vulnerabilidades. Entonces, la propuesta que les traigo de reflexión es que esta nueva ley general, que sea general, que no sea solamente federal, para que tengan obligación constitucional los gobiernos de los estados y de los municipios en materia preventiva. O sea, la prevención no es que tengamos escoltas atrás de nosotros. La prevención no es tener botones de pánicos. La prevención es cómo aumentamos nuestras fortalezas. La fortaleza profesional, la fortaleza ante las leyes, la fortaleza de la unidad. No las tenemos, por eso somos tan vulnerables. Y junto con eso también les traemos la reflexión de qué leyes son las que se pueden modificar, no solo la ley general. Hay leyes que se tienen que modificar: la ley federal del trabajo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley de educación, para que la capacitación continua de nosotros sea obligatorio para las empresas y para nosotros. Eso nos reduce también vulnerabilidades. Y otro tipo de leyes, es decir, que esta ley sea preventiva de veras, que nos dé la facilidad de convertirnos en sujetos de la acción nuestra para autoprotegernos y no objetos de protección como es ahora. Ese es justamente el planteamiento que yo les vengo a hacer. Vemos que a pesar de los mecanismos de protección, pues continúan los crímenes contra periodistas en nuestro país. Sí, el punto es que no podemos generalizar. No podemos generalizar, porque si hubiera una sola matriz o una sola rectoría para asesinar periodistas, sería más fácil combatirla. Pero ustedes saben que los que están agrediendo más y los que más asesinan son colegas de municipios, que son colegas de medios pequeños, son colegas que no están unidos, que tienen muchas deficiencias profesionales y por eso se meten en problemas. Entonces, uno por uno hay que analizarlo. Y acuérdense que esto está en el contexto general de violencia que padecen la mayoría de mexicanos, ¿no? La violencia, aunque sea por efecto colisión, les afecta a todos, aun cuando se estén matando los grupos de la delincuencia organizada entre sí, afecta por efecto colisión a todo mundo. Esa violencia nos ha impactado. El dato que yo les puedo dar es que alrededor del 2008, 2009, la delincuencia organizada tenía el 3% de agresiones, ese era el registro general. Ahora está arriba del 30%. Es la delincuencia organizada la más violenta, la más virulenta.
Dicen que los políticos son los que más agreden, pero las agresiones de los políticos son otro tipo, no son tan violentas. Son sacadas de lengua, empujones, amenazas, protestas, pero no sabemos en concreto si son los políticos los que están matando. Entonces, por eso también tenemos que inscribir que esa protección no sea solamente para contra los políticos, sino que sea justamente contra los efectos de la violencia, insisto, fortalecernos entre nosotros. Uno de los casos más sonados este año fue el de Lourdes Maldonado, que incluso en una mañanera le pidió apoyo al presidente y vemos que finalmente fue asesinado. En una mañanera 2 años antes, ¿sí? Pero además, ella, como ustedes deben saber, estaba en el mecanismo de protección del Estado. Y el Estado estaba en tránsito de gobierno. Y lo que sí sabemos es que ese gobierno que estaba llegando no tenía instalada la instancia de protección, que debía ser en automático, porque esa es la policía la que debe dar la protección y es el Ministerio Público. Entonces no es que el presidente haya ordenado que la matara o que se haya desatendido. Tenía la protección cautelar del gobierno del Estado y de ahí fue donde ocurrió la falla. ¿Y en ese sentido ha sido omiso el gobierno, los gobiernos en este sistema no lo han atendido? Miren, ustedes van a ver, yo les recomiendo que ojalá puedan asistir, aunque sea a ratos, el informe en especial que da Enrique Irazoque, que es el titular de la Unidad de Derechos Humanos, da un informe muy pormenorizado y ellos dicen, que es la primera parte de la autocrítica, que el 60% del presupuesto federal se gasta en atender a periodistas y defensores de los estados y que los estados, la mayoría absoluta, se han hecho omisos o son irresponsables o simplemente están en contra de instalar estos mecanismos. Y ese es justamente lo que quieren cambiar. Vean el informe, de veras, o pídanlo por escrito, exijamos que no lo den, ¿no? Sobre la resolución del Parlamento Europeo, ¿qué opinión te merecería eso? Mire, ¿por qué repercutió mucho aquí? Porque quienes lo divulgaron más, esa es una. Los que lo están divulgando más son justamente los que están sistemáticamente con todo derecho a ser opositores al gobierno federal. Esto es propaganda. Pero además el origen de esa resolución, sabemos perfectamente los periodistas que los hemos seguido, el origen de eso fueron varios panistas en coalición con algunos diputados, eurodiputados de origen venezolano, del origen golpista de Venezuela. Entonces, efectivamente, la parte... Fueron borregos, como dice el presidente. Entonces. La parte que parece negativa fue el lenguaje que utilizó el presidente, que es desusado en la diplomacia. Pero la parte que es efectiva es que tiene razón, es parte de una campaña política en contra, parte de la polarización política que tienen ellos en la cúpula. Nosotros creo que la población no tiene esa polarización. Rogelio, ¿considera que estamos vulnerables los periodistas pues ante este golpeteo, digamos, que se ha ejercido desde la mañanera hacia nuestro gremio? Esa es parte de la propaganda. Lo que yo les puedo decir, y ustedes lo pueden confirmar, de la gente que ha señalado el presidente, porque le pone nombre, les pone apellidos. Es decir, es Reforma, es Proceso, es Universal, son los medios grandes corporativizados. Exactamente, que son los que efectivamente tenían la mayor parte del pastel en materia publicitaria. Pero tiene nombre, déjeme terminar. Ninguno de estos ha sido agredido físicamente. De todos los casos de colegas asesinados, que van 7 hasta ahora, y van 60 según mis datos de nombres y apellidos, van 60 en este periodo, ninguno de esos ha sido señalado en las mañaneras. ¿Sí? Es la atmósfera la que crea, la atmósfera de propaganda la que crea esa percepción. Y yo no sé si ustedes se han sumado a eso, pero me acuerdo de una norma de un viejo periodista fundador de los premios en Estados Unidos, que decía que la obligación mayor que tenemos son 3: precisión, precisión y precisión.
Entonces, cada vez que hagamos esas generalizaciones tenemos que probarlas con datos duros. Es raro utilizar un foro tan importante. Bueno, Invitarlos para mañana. me comentaban las colegas que por su trabajo, por los tiempos que tienen, no podrían programarse para estar de 9 a 3 que duran los dos diálogos, los 2 días. Pero mi petición es que se hagan sentir, que lo que ustedes quieran decir lo digan, y si tienen que trabajar, pues digan eso. Voy a trabajar, porque si no, otra vez va a ocurrir que esa ley va a salir solo con lo que digan los defensores de derechos humanos por persistencia e insistencia, y los periodistas no tenemos ninguna voz ahí, ¿no? Su nombre, cargo completo. Rogelio Hernández López, no tengo cargo, soy un reportero que está especializado en atender los asuntos de periodistas. Gracias. Gracias.